análisis numérico en elasticidad, y yo lo podría definir más precisamente como el método de elementos finitos. Vamos a incorporar un breve pantallazo para no dejar de considerar algunas cuestiones que me parecen importantes antes de terminar el curso. La definición, el análisis numérico o cálculo numérico es la rama de las matemáticas encargada de diseñar algoritmos. Eso ya lo vimos, que para a través de sus números y reglas matemáticas simples simular procesos matemáticos más complejos aplicados a un proceso de un mundo real. Bueno, esto es lo que acabamos de ver. Hasta ahora vimos que nosotros podíamos ir interpretando una serie de numérica e incorporar algoritmos e identificar procesos reales del mundo. El análisis numérico cobra especial importancia con la llegada de los ordenadores y también lo estuvimos viendo. Vimos que justamente esta posibilidad que nosotros podemos tener como rangos de variación del espacio dominio, lo podemos incorporar dentro del ordenador y podemos simular. Los ordenadores son útiles para el cálculo matemático, extremadamente complejos, pero en última instancia operan como números binarios y operaciones matemáticas simples. Desde el punto de vista del análisis numérico, proporcionará todo el andamiaje o toda la estructura necesaria para llevar a cabo todos los procedimientos matemáticos susceptibles de expresarse algorítmicamente, basándose en algoritmos que permitan su simulación o cálculo en procesos más sencillos empleando números. Es decir, que podemos establecer el paso, el estudio teórico del problema, la aproximación, la resolución. Todo esto son elementos que van a prestarse para nuestra solución. Su aplicación. En general, estos métodos se aplican cuando se necesita un valor numérico, como solución al problema matemático y a los procedimientos exactos o analíticos, manipulación algebraica, teórica, de ecuaciones diferenciales, métodos de integración, etcétera. Son incapaces de dar una respuesta. Debido a ello, son procedimientos de uso frecuentes por físicos e ingenieros y cuyo desarrollo se han visto favorecidos por la necesidad de estos de obtener soluciones aunque la precisión no sea completa. Elementos finitos. Elemento finito. Y esto es un sistema que realmente es bastante apasionante y si uno podría trabajarlo más, hasta me gustaría tener una estabilidad 4 para trabajar elementos finitos. El método de elementos finitos es un método de aproximación de problemas continuos, de tal forma que el continuo se divide en un número finito de partes o elementos. ¿Qué es lo que establece claramente este mallado? Establece un comportamiento, se especifica un número finito de parámetros asociados a ciertos puntos característicos denominados nodos. Estos nodos son los puntos de unión de cada elemento con sus adyacentes. Y acá es donde uno empieza a comprender todo lo estudiado hasta ahora. Uno empieza a analizar que cada punto es solidario al otro. Los nodos son claramente solidarios al nodo próximo. La solución del sistema completo sigue las reglas de los problemas discretos. El sistema completo se forma por ensamblaje de los elementos. Las incógnitas del problema dejan de ser funciones matemáticas y pasan a ser el valor de estas funciones en los nodos. El comportamiento en el interior de cada elemento queda definido a partir del comportamiento de los nodos mediante las adecuadas funciones de interpolación o funciones de forma. La estructura que se desea analizar se divide en sectores de dimensiones finitas y por eso es el nombre. Algo finito es algo que tiene principio y fin, algo que yo puedo medir, algo que conozco su longitud. Entonces, cuando yo digo elemento finito es algo que yo puedo medir, puedo dimensionar. Es decir, no infinitésimamente, llamado genéricamente elemento. Por ejemplo, tenemos una estructura a resolver como este tipo. El pórtico de la figura anterior no se considera formado por infinitas partes o rebanadas de espesores diferenciales, sino por tres piezas discretizadas claramente, fíjense, una que es el vano superior y dos los puntales, un puntal inclinado y el puntal derecho. Esos son los elementos finitos que yo voy a discretizar y voy a identificar. ¿Por qué voy a discretizarlo de esta manera? Claramente porque puedo interpretar y conocer nodos que unen a estos elementos finitos. Esa es otra restricción que tiene el método. Yo tengo que establecer que los nodos con los que voy a discretizar más o menos tengo que poder conocer justamente sus condiciones de contorno y borde.
De la misma forma, un sistema laminar, placa, cáscara puede subdividirse en elementos finitos bidimensionales y si tenemos un sistema original como este tipo, lo discretizamos y tendríamos justamente un mallado en cada una de las caras, fíjense. Los elementos finitos se unen entre sí a las partes fijas en puntos que reciben el nombre genérico de nodos. Cada punto de intersección del mallado me da un nodo y ese nodo justamente está asociado al elementos finitos próximos a esos nodos. Estos puntos particularmente son de importancia fundamental. Sus movimientos permiten determinar en forma completa lo que sucede en la estructura. Acá hay otro tipo de estructura, justamente un sistema original y el discretizado, fíjense. Como ven, la malla discretizada trata de aproximarse y limitarse a los contornos de cada uno de los elementos de la pieza. Los nodos en nuestros elementos estructurales son los objetos que constituyen el centro de análisis. Un nodo como pieza en el plano tiene 3 grados de libertad, 2 de movimientos lineales y una rotación. Entonces, un nodo tiene 3 grados de libertad. Un nodo tiene 3 grados de libertad, 2 movimientos lineales y uno de rotación. Los nodos 1 y 2 pueden moverse según sus 3 grados de libertad, pues están vinculados por los elementos deformables que son las barras. Sus movimientos provocados por las cargas puntuales dependerán de la rigidez de esas barras. El nodo 3 queda inmovilizado por un empotramiento, claramente porque justamente el nodo 3 es un vínculo. Los grados de libertad están anulados. El nodo 4 tiene eliminados los movimientos lineales, el grado 1 y el grado 2, pero conserva la posibilidad del giro, grado 3. Cuando la estructura es espacial, en vez de plana, las cantidades de los movimientos a determinar se incrementan. Y fíjense que esto es lo que nosotros veníamos estudiando justamente en nuestros tensores. En el caso de un nodo en el espacio, el grado de libertad son 6, o casualidad, igual que los elementos de un tensor. Acuérdense que los tensores eran simétricos. O casualidad, la cantidad de grados de libertad de un nodo en el espacio son 6. 3 lineales y 3 angulares. ¡Oh, qué casualidad! ¿Cuáles eran los lineales en un tensor de deformación? Los longitudinales, los de la traza de la diagonal, y los extradiagonales eran justamente los 3 angulares. Y sus direcciones y sentidos positivos quedan siempre definidos por las ternas de ejes estructurales X y Z. El modelo de nodos y barras se plantea con el mismo criterio que en los sistemas planos. Y acá empieza, cuando empezamos a hablar de una estructura espacial, fíjense que cada nodo va a tener su sistema de eje local asociado al sistema de referencia, pero cuando ensamblamos la estructura, se observan que los movimientos de los nodos se definen según los ejes estructurales, independientemente de las direcciones de las barras. Es decir, que los nodos tienen su sistema de referencia y después vamos a tener un ejes globales que se encuadra el sistema de desplazamiento de toda la estructura. Los desplazamientos de los nodos se determinan planteando ecuaciones de equilibrio, una por cada grado de libertad. El conjunto de todos los nodos, o sea, la estructura completa, genera un sistema de ecuaciones lineales y debe ser resuelto. Por un lado tenemos las incógnitas, que son desplazamientos de cada grado de libertad, y por el otro lado tenemos las ecuaciones de equilibrio según cada grado de libertad. Fíjense, tenemos K, que es la matriz de coeficientes de incógnita llamado coeficiente de rigidez. Qué parecido a lo que veníamos viendo, ¿no? Y es la matriz de rigidez de la estructura. Depende de las características geométricas y mecánicas, rigidez de los elementos que la forman y también de su vinculación. D es el vector de incógnita, que en nuestro caso era el tensor de deformaciones. Es el vector de desplazamientos nodales, contiene los movimientos reales de los nodos según los grados de libertad de los mismos. Y P, vector de términos independientes, es el vector de fuerza nodales y son las formas de las cargas exteriores que actúan sobre la estructura o dato, igual al tensor de tensiones. Estos son tensores. Estas matrices, matriz K, matriz D y matriz P, son las que se cargan justamente en los ordenadores para determinar el método de elementos finitos. Una vez hallados los desplazamientos nodales de todo el sistema, se retoma cada uno de los elementos
y se estudia en forma individual bajo las acciones conjuntas de las cargas externas que actúan sobre él. Los desplazamientos de sus nodos, estados de formación impuestos, ahora coinciden. En resumen, todo el comportamiento de la estructura queda definido por un número finito de parámetros, los movimientos de los nodos. Todo lo referente a una barra se expresa en función de los ejes locales de las mismas. Fíjense, tenemos ejes de sistemas, ejes globales o estructurales asociados a toda la estructura, pero cada barra va a tener justamente un sistema de referencia y cada nodo también. Los grados de libertad de una barra es de un pórtico especial, nodo inicial, nodo final. Los ejes locales de una barra, todo esto para que se los planteo, para que puedan interpretar que cuando uno lo incorpore dentro de un software, tiene que analizarlo de una manera individual. Primero, el elemento con sus nodos, con su nodo inicial y final, con su sistema local, y después recién, una vez que va empezando a ensamblar cada una de las piezas, puede asociarlo a un sistema global. Los ejes locales de una barra se indican con letras minúsculas, X y Z, para distinguirlo de los estructurales que se escriben con letras mayúsculas, es decir, que va a haber una matriz de ensamblaje después. Esto era más o menos para presentarle el método de elemento finito. Espero que les haya servido, les haya interesado. Podemos seguir profundizando, pero hasta aquí llega el dictado del teórico. Muchísimas gracias y nos veremos brevemente. Saludos.